Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado conmigo. Es diciembre 21, el año 2022. Y es un tremendo tiempo masivo de avivamiento en la iglesia. Hemos llegado al más esperado Nakuru Menengai, glorioso mega servicio de sanidad. Y el Señor Jehová ha hablado conmigo que viene a Nakuru. Está supercargando a sus siervos para el gran mega glorioso histórico avivamiento de sanidad. Y la conversación, bendecido pueblo, el Señor Dios Todopoderoso, el mismo Dios Padre, yo vi que Él tomó las hojas del árbol de la vida y me las dio a mí, las trajo a mí con sus propias manos, la mano de Dios Padre. Qué tremenda declaración para hacer en esta edad moderna, posmoderna. Siempre hubo un silencio muy terrible entre la iglesia y el Señor, y ahora está hablando por voz, tomando las hojas del árbol, de poder declarar tal cosa en esta edad. Habla mucho del tiempo, cómo no hay tiempo ya, y que la iglesia necesita prepararse. En esta tremenda conversación, Dios Padre tomó las hojas gloriosas del árbol de la vida y las colocó en mi mano. Esta vez me dio diferentes tipos de hojas. El árbol tiene diferente tipo de hojas. Las hojas que me dio eran muy verdes y muy saludables. Y pude ver que de la parte principal del árbol, son como dobles hojas, que cuando uno pensaba que se acababa la hoja, ahí volvía a verse otra. Me dio las hojas del árbol de la vida y vi las hojas en el servicio de sanidad de Menengai 5, muy tremendo, muy poderoso. Dios Todopoderoso me ha hablado sobre el super mega Nakuru Menengai 5, super glorioso servicio de avivamiento. Va a ser histórico, llamándole la atención a todas las naciones. Está llamándote la atención, que pide a todo el mundo que ahora se prepare, incluyendo los organizadores, los arzobispos principales, John Litunda, reverendo Litunda, Wandera, todo el clero principal que está organizando. Está diciendo el Señor que tienes que estar muy preparado para no ser abrumado. Muchos lisiados se levantarán y caminarán cuando el Señor me traiga a ese campo. Muchos ojos ciegos y muchos sordos, los cojos. Va a ser caótico, un caos santo. Nuevamente el Señor ha hablado de esta unción que ha colocado sobre sus siervos para traerle liberación a las familias que han estado con sus lisiados estancados, esperando muchos años por este momento, y la hora ha llegado. Va a ser muy masivo. Y también estamos sentados al borde de celebrar estos días importantes del calendario
del Señor. Sabemos muy bien que mañana, el 22, vamos a conmemorar el día cuando Dios Padre, cuando yo llamé a Dios Padre, que llegara y visitara con nosotros, conmigo, en esa tremenda conferencia que ocurrió en Kisumu el 19 de diciembre, mejor dicho, 2019, de diciembre de 2019. 2 días de conferencia, el 22, y la visitación fue el 22 de diciembre. 2019, en diciembre, fue tremendo año. Mañana, el 22 de diciembre, estamos conmemorando cuando llamé a Dios Padre y Él llegó. Recuerda que yo di la profecía pidiéndole a Dios Padre que viniera y defendiera a Israel. Puedes comparar las dos. Finalmente, cuando Dios Padre llega a defender a Israel como yo le pedí, el lado de Siria estaba muy grave. Puedes comparar que cuando llegó a Israel, al mundo gentil, cuando los profetas de Israel lo llamaron, ves que el día que estamos conmemorando mañana no tocó el suelo. Él no toca. Él se posa sobre la carpa cuando estamos ministrando debajo de la carpa. Pero cuando llegó a Israel sí tocó el suelo. Yo quisiera que puedan ver la diferencia de las dos. Cuando lo llamo a que venga al mundo gentil en este tiempo, Él no toca el suelo cuando baja. Pero cuando lo llamé a Israel, Él toca el suelo. Es muy poderoso a esta hora. Estamos conmemorando ese día mañana cuando Él llegó, el que nos envió a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Dios Padre, Él llegó el día que estamos marcando mañana, conmemorando. Visitó con sus siervos, hizo una invitación pública a esta generación que se preparen para el reino de Dios. Y también vino a identificarnos a nosotros, para identificarnos a nosotros para ustedes. Y pronto va a ser Navidad, celebrando ese pacto a la humanidad, el tesoro tremendo del cielo, que Él dio ese obsequio de su propio Hijo, su único Hijo. Este es un poderoso tiempo en que estamos entrando a Nakuru Menengai 5. Pero en este momento ven que hay mucho movimiento. Alguna gente mal interpretando a su profeta, pero para nosotros estamos bien informados. Este es el tiempo cuando vemos las consecuencias del pecado, que si el pecado causa que Dios muera por nosotros en la cruz, entonces la consecuencia del pecado es tan terrible, nos debe causar que huyamos del pecado. Pero el que se toma placer en la mundanidad no ha percolado en su corazón. Este es como una convicción para nosotros que debemos alcanzarlos para que sepan el conocimiento de la salvación de Cristo. Tenemos que tener cuidado de alejarnos de esta mundanidad que ocurre en este tiempo en el mundo. Santiago 4:3.
No recibiste porque pediste con motivación incorrecta. Es un tiempo cuando todos se están dando a los placeres del mundo y del pecado. Versículo 4. Generación adúltera. ¿No sabes qué? La amistad con el mundo quiere decir enemistad con Dios. El que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ese es un tiempo cuando todos están involucrados en pecado y en la mundanidad. Santiago 4 y 3. El Señor diciéndonos que nos alejemos de los placeres de este mundo. Y ves claramente, Primera de Juan 2, 15. Dice que los cristianos no deben amar al mundo. En este tiempo hay mucho amor a los placeres del pecado. Primera de Juan 2, 15 al 17. Y también Juan 17, 14 y 17. Creo que dijo. No somos de este mundo, nosotros los cristianos. Nuestro reino no es de este mundo. Este es el tiempo para separarnos de la mundanidad del mundo. En Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dio la vida de Dios. Debemos de estar separados del mundo. Entonces, en Juan capítulo 18 ahora, versículo 36, y dice, el mundo, mi reino no es de este mundo. Están arrestándolo ahí los líderes judíos. Su reino es de otro lugar, de otro mundo. No somos de este mundo. Y dice, para cualquiera que entra, Juan 3:3, Jesucristo era del mundo. Disculpe, corrección, Jesucristo era del cielo. Estaba con Dios Padre. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios Padre? Cuando dice que a no ser de que un hombre sea nacido de nuevo, cuando vemos los milagros y las maravillas, este es el reino al que pertenecemos. A no ser de que el hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El ministerio de Jesús muestra que Él vino del cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Por eso en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que separarnos totalmente. Habló de Juan 18:36, leyó ahorita. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. No podemos participar en el pecado y los placeres del pecado. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ven claramente que para nosotros la ciudad, para ser ciudadanos venideros del reino de la Nueva Jerusalén, tenemos que prepararnos.
En Mateo dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios. Él sabe que no pertenecemos a este mundo. El mundo en esta forma presente está pasando, está pereciendo. Por eso es que nos dice que no somos de este mundo. De Génesis 3:19, Hebreos 9:27, dice que la muerte es simplemente una puerta para entrar. Eclesiastés 11:3 igual. Todos tenemos que salir de este lugar. 19 al 24. Está leyendo varios versículos. Que no seamos conformados a este mundo. Este es un bello tiempo para enfocarnos en el reino de los cielos. Porque es que el Señor nos dice que no nos conformemos a este mundo. Porque este mundo y su reino y sus sistemas siempre luchan contra el Señor. Génesis 3, 5 y 7. Pudimos ver la agenda de Dios para el mundo. Toda esta lucha contra el Señor empezó en el jardín del Edén. Sabemos de Abel, cómo Caín lo mató. Y fue hasta la torre de Babel. Y sabemos muy bien que Dios nos ordena esta. Segunda de Corintios 6, creo que 13 al 14. Vemos el ejemplo que ha puesto ante nosotros. Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. En lo que termino. Y dice, está escrito, él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús lo llevó también a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. Y te daré todo esto si te postras y me adoras, en el versículo 9. Entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios, a tu Dios el Señor adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Dio un poderoso ejemplo aquí, significando que debemos de separarnos de este mundo. Es tu carne a lo que se refiere el Señor. Tu carne es el enemigo más grande contra tu alma. Nosotros estamos enfocados en la visitación de Dios. La gente, después de más de 4,000 años, estamos celebrando que los profetas del Señor lo llamaron y bajaron en su nube. Cuando lo llamaron a Israel, él toca el suelo, pero aquí, cuando los llaman a los gentiles, no tocó el suelo, sino que se posó sobre la carpa. Porque recuerda que hay muchas iglesias, pero ahora el Señor ha llegado a este ministerio. Así que tengan cuidado. El Señor lo dejó muy claro que este es mi pueblo, sobre los que se asentó sobre la carpa.
y que estos son mis profetas. Tenga mucho cuidado. Mañana vamos a conmemorar ese evento. Y el 25, esa tremenda redención que nos abrió la puerta para entrar al cielo. Estamos enfocados en el cielo nosotros a esta hora, mientras que el mundo está enfocado en la mundanidad. Y recuerda que el que es amigo con el mundo es enemigo de Dios. El que es amigo con el mundo es enemigo de Dios, enemistad a Dios. No somos de este mundo, no debemos amar este mundo. Dios nos dio del cielo la vida. El reino del Mesías no es de este mundo, y que Cristo mismo, bajo quien estamos, bajo su reino, nuestra ciudadanía es del cielo. Debemos enfocarnos al reino de los cielos. 12:14 Hebreos dice que sin santidad no lograremos entrar. Y tenemos que buscar primero el reino de Dios. Primera de Corintios 7. Este mundo, en su forma presente, va a pasar. El Señor, por eso nos está llamando a que guardemos tesoros en el cielo y no nos enfoquemos en este mundo. Desde el jardín del Edén, el enemigo llegó para la generación de Noé también. Estaban contra Dios. La torre de Babel. A través de la historia, hasta que dice en Lucas 9:23 que crucifiquemos la carne. Galatas 5:19. La carne, ese es el enemigo. El esplendor del reino que le mostró el diablo, Jesús lo rechazó. Porque somos ciudadanos de ese reino. En Juan 14, Él nos dice que conocemos ese camino. Que el Señor los bendiga. El Señor ha supercargado a sus siervos para esta histórica visitación en la vida de la iglesia. Nakuru Menengai 5. Para ese servicio glorioso, el Mesías viene. Que todos se preparen. Gracias. Y amados hermanos, rápidamente quería compartirles algunas de las escrituras que fueron leídas. Santiago 4:3, Santiago 4, versículos 3 y 4, Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, Juan capítulo 18, versículos 36, Juan 18, 36, libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuevamente. Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, Santiago capítulo 4, versículos 3 y 4, Santiago 4, 3 y 4, Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 y 17. Juan capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. El libro de Juan capítulo 18, versículos 36. Juan 18, 36. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20.
Filipenses 3:20, Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, 2. Libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Nuevamente el mismo libro de Mateo 4 sigue en el versículo 5 al 10. Entonces es Mateo 4, versículos 4 al versículo 10. Ese es el último versículo que tengo anotado aquí. Es Mateo 4, versículos 4 al 10. Bueno, amados hermanos, aquí seguimos en la celebración por esta mega histórica reunión que viene a Menengai 5. Así que agradecemos al Señor y celebramos la sangre preciosa de Jesucristo que va a traer esta tremenda sanidad que va a ser abrumadora. Así que ahora vamos a celebrar, amados hermanos, aquí conectados con Jesús, el Señor Radio. Gracias por sintonizar. Me despido por el momento. Soy la arzobispa diputada Nilda Mayo para servirles, conectados con Jesús, el Señor Radio. Shalom, shalom, amados.